síndrome mononucleósico, y hoy para terminar vamos a hablar de 3 agentes causales que pueden causar obviamente la mononucleosis, como son el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y un parásito que es Toxoplasma gondii. Ahí ya llego. Bueno, vamos a comenzar entonces con el virus de Epstein-Barr. Como ustedes saben, el virus de Epstein-Barr es un virus que va a pertenecer al grupo de herpes virus. Es el llamado herpes virus 4, que es un virus DNA, es un virus muy común de distribución mundial. Casi todas las personas han tenido contacto con este virus en algún momento de su vida, y la forma de transmisión más habitual es a través de secreciones, más que nada saliva. Por eso que se le llama la enfermedad del beso. Tenía este apodo en algún momento porque en general el que no lo había adquirido en la infancia lo adquiría en la adolescencia a través de las primeras relaciones personales, a través de los besos. Por eso que se llama la enfermedad del beso, porque se transmite a través de la saliva. Además de la saliva, obviamente que se puede transmitir por relaciones sexuales, se puede transmitir a través de hemoderivados, como transfusiones de sangre, por ejemplo, y también se puede transmitir a través del trasplante de órganos, más que nada órganos sólidos. ¿Qué tiene? Esperen que no me pasa la diapo. Ahora sí. Bueno, si ustedes recuerdan, el virus de la Epstein-Barr va a tener una cápside viral. Esto es importante, conocer la estructura del virus para cuando después analicemos. Profe, se ve la diapositiva anterior todavía. ¿Ahí? No. Ahí yo estoy viendo la otra. Si no apague y vuelva a ¿Ahí? encender la transmisión. Ahí está. Ahí se salió. Ahí. Ahí está. Ahí, ahora sí. Bueno, fíjense que en cuanto a la estructura viral, es importante tener en cuenta la cápside, porque después cuando analicemos las serologías, que es la forma de hacer el diagnóstico a través de los anticuerpos, tenemos que tener en cuenta estos anticuerpos. El de la cápside, que es el BCA, es el anticuerpo anticápside viral. Después tenemos los anticuerpos tempranos, que es el EA, y los anticuerpos antinúcleo viral. Es importante la estructura para después entender la serología para poder hacer el diagnóstico. Cuando el virus de la Epstein-Barr ingresa al organismo, puede dar manifestaciones clínicas o puede ser tranquilamente asintomático, pero una vez que ingresa queda, digamos, en nuestro cuerpo en forma inactiva o latente. Se puede también reactivar en algún momento ante algún caso de inmunosupresión, pero recuerden que la infección primaria, aunque no tenga síntomas, la persona que lo adquiere igual puede propagar el virus a otras personas. No sé qué tiene que no pasa esto. Yo le puedo hacer una pregunta mientras. Sí.
En este periodo de latencia, digamos, una vez que ya ingresa, ¿ya enseguida puede la persona transmitir el virus o hay Sí, algún periodo que no lo transmita y lo tenga? sí, en general, digamos, tiene un periodo de incubación de 2 semanas y enseguida puede transmitirlo, incluso lo puede transmitir hasta 4 a 6 semanas después de adquirir la infección, aún en pacientes asintomáticos. Acá en este grafiquito, como ven, está la entrada a nivel del virus, a nivel en general faríngeo, tiene predilección por las células epiteliales de la faringe, que son las que invade, y ahí aparecen las células B, que son las que presentan luego los anticuerpos, y se produce la activación de las inmunoglobulinas G y M. También después vamos a ver, pero es un virus que está asociado a enfermedades tumorales o neoplásicas. Si ustedes ven, esto ya lo venían viendo en todas estas charlas, en cuanto a las manifestaciones clínicas del virus de la Epstein-Barr, como dijimos, puede ser asintomático, que es lo más frecuente, y si no, se puede presentar como un síndrome mononucleósico, como han estado viendo, que puede ser desde un enantema con placas pultáceas, un enantema de tipo ulcerado o de tipo vesicular, el exantema, que tiene predilección en general en tronco y miembros superiores, hepatoesplenomegalia o adenomegalias a nivel cervical. Esto es un poco el repaso y lo que venían viendo ustedes con respecto a lo que es síndrome mononucleósico. Perdón, anda lento porque estoy con internet lento. Una El tema del... pregunta. Sí. Sí, perdón. ¿Puede repetir el enantema faringio, dijo? Sí. Enantema faringio. Ah, listo. Gracias. Puede ser desde eritematoso solo, puede tener presentación como en la primera foto con plaquitas de tipo pultácea, o puede ser ulcerado o vesicular. Ah, listo. En caso del exantema, recuerden que es un exantema eritemato máculo papular de tipo confluente, que puede confundirse con varios agentes etiológicos virales, digamos, de exantemas virales. Como ya vieron, entra el diagnóstico diferencial de todo el exantema febril, pero bueno, la presentación de exantema es bastante frecuente en el virus de la Epstein-Barr. Con respecto al sistema nervioso central, fíjense que tiene numerosas presentaciones clínicas. Una de las más frecuentes son los cuadros de meningitis virales, cuando nosotros tenemos un paciente con una meningoencefalitis, con un líquido cefalorraquídeo claro, que sospechamos el origen viral. En estos pacientes siempre nos vemos obligados a pedir para hacer PCR en líquido cefalorraquídeo para el virus de Epstein-Barr. O encefalitis, también es muy frecuente la presentación de encefalitis, y lo que es la parálisis del séptimo par, o llamada la parálisis facial. Recuerden que estas parálisis que son intermitentes, digamos que vienen y desaparecen, en general están asociadas con la inflamación del séptimo par por el virus de la Epstein-Barr. Y con respecto al sistema hematológico, donde tiene predilección, como veíamos por la presentación con estas células B, puede causar neutropenia, síndrome hemafagocítico, una hipogamaglobulinemia adquirida, que se presenta en general en el adulto, o una enfermedad linfoproliferativa. Es muy frecuente observar en las infecciones virales por Epstein-Barr, las personas que la adquieren a mayor edad, en general, mayor complicaciones tienen. Por ejemplo, hemos tenido casos de infecciones por Epstein-Barr en pacientes de 60 años que nunca habían adquirido la infección ni en la niñez ni en la adolescencia, que han presentado cuadros de neutropenia intermitente que muchas veces dura hasta un año después de adquirida la infección. Y siempre en estos pacientes, si encontramos algún indicio de alguna neoplasia tumoral, hay que buscar la asociación con la enfermedad de Epstein-Barr. Otras formas de presentación pueden ser tipo neumonía, con una enfermedad pulmonar intersticial, pancreatitis, miocarditis, también están descritas como causas virales, y la leucoplasia de la cavidad oral, que la tenemos que diferenciar del famoso Muguet,
que es por cándida, en donde en esta leucoplasia se hace el diagnóstico obviamente clínico, pero muchas veces se asocia con esta infección viral. Fíjense en el caso de los cánceres asociados, todos estos están asociados a una infección previa por virus del Epstein-Barr, como son linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringio, enfermedad de Hodgkin y no Hodgkin, y todos los trastornos linfoproliferativos post-trasplantes que pueden aparecer si no se estudia bien el donante de órgano sólido, más que nada. El diagnóstico de esta infección va a ser exclusivamente serológico. Hay otros métodos, pero son más complicados. Lo que utilizamos es diagnóstico serológico y va a ser lo que hablábamos hoy de las inmunoglobulinas. Fíjense que cuando uno quiere diagnosticar un síndrome mononucleótico y quiere buscar justamente este agente causal que es el Epstein-Barr, debemos de pedir serología. ¿Qué serología? No vamos a poner en la orden serología para Epstein-Barr, porque debemos sí especificar qué anticuerpos estamos buscando. Entonces, habíamos dicho la cápside que tenía el virus, ahí vamos a buscar IgM, anticápside viral, esta aparece tempranamente en la infección y entre las 4 y 6 semanas, ahora vamos a mirar el grafiquito, desaparece. Posteriormente a la IgM anticápside va a aparecer la IgG, que aparece posterior, 2 a 4 semanas de la primoinfección, y esta persiste de por vida, ¿sí? Esos son 2 anticuerpos que después podemos buscar y lo debemos escribir en la orden cuando hagamos el pedido. O sea, colocar serología para Epstein-Barr, IgM anticápside viral, IgG anticápside viral. Después tenemos la IgG, antiantígeno temprano, que esta también aparece en la fase aguda de la enfermedad, pero después desciende aproximadamente a los 6 meses y los niveles ya son indetectables. Y el anticuerpo contra el núcleo viral del Epstein-Barr virus, este anticuerpo solamente puede ser estudiado a través de inmunofluorescencia, otras pruebas serológicas han demostrado falsos negativos, pero este sí puede ser estudiado, este aparece lentamente y después persiste también de por vida. O sea que si nosotros, y la prueba del monotest, que es por ahí la más conocida por todos, van a ver que muchas personas cuando quieren buscar un diagnóstico de Epstein-Barr piden serología o prueba de monotest. Esta es una prueba en donde se hace la serología de anticuerpos totales, IgG, IgM, y no sirve. Esta nunca la pidan y no se recomienda porque puede dar positiva para otros virus, como otros agentes causales, que no sean Epstein-Barr, porque es la suma de IgG y IgM. Entonces, con esta prueba nunca podemos saber si es una infección aguda y de cuál es la causa o cuál es el virus causante. Acá, fíjese, este gráfico está bien demostrado. Lo que hablábamos era del antígeno, la IgM, anticápside viral, que aparece más precozmente y aproximadamente a las 4 semanas desaparece. Seguido por la IgG, que va a aparecer también un poco después que la IgM, pero esta es la que persiste por vida. Y después tenemos el anticuerpo antiantígeno temprano, que fíjense en el gráfico, aproximadamente permanece positivo 6 meses y después desciende, y el antinuclear, que ese también persiste por vida. Por lo tanto, para hacer un resumen, si nosotros queremos saber si un paciente tiene una infección primaria por Epstein-Barr, ya dijimos qué anticuerpos debemos pedirle. Entonces, si tenemos una IgM anticápsula viral positiva y una IgG que puede ser negativa porque aún no aumentó, o puede estar positiva o en aumento, tenemos el diagnóstico de una infección aguda por Epstein-Barr. Si tenemos anticuerpos IgG para cápside viral con EBNA positiva, que es el antígeno del núcleo, esto nos va a indicar una infección pasada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Sí. Bien.
Si nosotros, o sea, lo que nos interesa para el diagnóstico es de la infección aguda. Nosotros sabemos que, como dice el más del 90%, hemos tenido contacto con Epstein-Barr, por lo tanto los anticuerpos que persisten por vida lo vamos a tener positivo. Por eso lo más importante por ahí para hacer el diagnóstico, como decíamos, es utilizar la IgM anticápside, IgG anticápside y el antígeno temprano. Con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento antiviral específico, el tratamiento es sintomático, por lo tanto, si estamos ante la presencia de un síndrome mononucleósico causado por Epstein-Barr, solamente el tratamiento va a ser sintomático, ya sea antipirético, si el paciente tiene temperatura, antiinflamatorios para las adenomegalias y demás. El virus, como viene, se va solo, no requiere ningún tratamiento específico. Entonces, como resumen o síntesis de Epstein-Barr, recuerden que es un virus universal que está distribuido en todo el mundo, que todos nosotros, no sé si ustedes habrán hecho serologías en algún momento, pero todos nosotros hemos tenido en contacto con este virus, la que se llama la enfermedad del beso, que puede estar asociado a tumores oncohematológicos, y que recuerden que para el diagnóstico de primoinfección o infección aguda necesitamos la IgM anticápside viral positiva con la IgG con un nivel alto o en aumento. Y recuerden que no tiene tratamiento. ¿Alguna consulta, duda, chicos, de esta parte? El EDNA no está en todos los centros de salud, ¿no? O sea, ¿Cómo? no está disponible. El EDNA no está disponible en todos los centros de salud, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, los laboratorios lo hacen, sí. Todos los laboratorios hacen los 3 tipos de anticuerpos. Lo importante es que no pidan el monotest, porque van a estar gastando recursos y el paciente gastando dinero para algo que no nos va a servir para nada. Porque van a ver si ustedes, que la mayoría está acostumbrado a pedir monotest muchas veces y no nos va a servir, porque no te va a decir qué virus es. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasemos a citomegalovirus. Citomegalovirus también es un virus DNA muy semejante a la estructura del Epstein-Barr. Fíjense que este también es un virus de distribución universal. Fíjense que 1 de cada 3 niños, antes de llegar a los 5 años, ya ha tenido contacto con el citomegalovirus, y más de la mitad de los adultos, antes de los 40 años, también han tenido contacto con citomegalovirus. El virus ingresa al cuerpo a través también de secreciones y fluidos corporales, también es saliva, al igual que Epstein-Barr, también pueden ser a través de relaciones sexuales, como dijimos, semen, lágrimas, transfusiones sanguíneas, trasplantes de órgano también, o a través de la leche materna. La madre puede transmitir al recién nacido, recuerden el citomegalovirus, que puede ser por las secreciones vaginales durante el momento del parto o por vía transplacentaria. Que esto ahora vamos a repasar, que el recién nacido puede tener una infección congénita por citomegalovirus. En general, en el paciente inmunocompetente, la adquisición de esta infección va a cursar como veníamos charlando hasta ahora, con un síndrome mononucleósico, puede tener fiebre, dolor de garganta, astenia, adenomegalias, son por ahí más frecuentes los síntomas gastrointestinales, a veces el paciente puede tener dolor abdominal, diarrea, pero ya en el paciente inmunocomprometido se van a presentar otros cuadros, por ahí más importantes, como son las afectaciones gastrointestinales, con úlceras a nivel del tubo digestivo, puede tener afectación ocular, con coriorretinitis, afectación del sistema nervioso central, como decíamos, con encefalitis o con cuadros de meningoencefalitis virales. Este es un compromiso a nivel de la mucosa oral. Fíjense que se puede presentar como lesiones ulcerativas o aftas, que son muy dolorosas en la mucosa lingual o mucosa yugal. También el exantema, también siempre el mismo tipo de exantema que describimos, con predilección en tronco y en miembros superiores, perdón.
El exantema del neonato, esto es un exantema por citomegalovirus en un recién nacido, que adquiere la infección a través del canal del parto. Y las lesiones, como dijimos, ulceradas, estas lesiones son muy dolorosas, tanto a nivel de todo el tubo digestivo se pueden presentar, en general son úlceras, se llaman en beso, porque en general se encuentran en forma bilateral, a nivel de todo el tubo digestivo, más que nada predilección en esófago, que se da en pacientes inmunocomprometidos. Acá también el diagnóstico va a ser serológico. Acá vamos a tener la posibilidad de hacer inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, que son las dos pruebas serológicas que tenemos a disponibilidad. Recuerden que la inmunoglobulina G va a durar de por vida, por lo tanto no nos va a hacer el diagnóstico de infección aguda, solamente nos va a indicar si tuvimos contacto o no con citomegalovirus, pero sí la IgM nos va a indicar infección aguda si le sumamos la IgG positiva. O bien podemos tener una muestra pareada de inmunoglobulina G que hacemos en el día 0 y después mínimo un intervalo de 2 semanas para observar el aumento de esta inmunoglobulina. Si tenemos una inmunoglobulina M positiva y una inmunoglobulina G negativa, obviamente que estamos frente a una infección aguda y todavía no encontramos el ascenso de esta inmunoglobulina G, y si esta monoglobulina se duplica, también vamos a tener el diagnóstico. Bueno, también podemos hacer lo que se llama el test de avidez, que no sé si lo han sentido nombrar alguna vez, que se puede usar para infección por citomegalovirus y también lo vamos a ver luego para lo que es la toxoplasmosis. El test de avidez es un test que nos indica cuál vieja o cuál nueva es ese anticuerpo IgG. O sea, cuando más alto sea el test de avidez, es que más separada está la infección, o sea, hace más tiempo que ascendió ese IgG. Cuanto más bajo es el test de avidez, es más reciente el aumento de los títulos de IgG. Al contrario, digamos, de lo que a uno le parece, si nosotros tenemos una IgM positiva, una IgG positiva y un test de avidez bajo, es cuando nos indica que la infección puede ser más reciente. Algunos trabajos también utilizan para diagnóstico lo que es carga viral de citomegalovirus o antigenemia, que se puede realizar incluso no solo en sangre, sino también se puede realizar en líquido cefalorraquídeo, en pacientes inmunocomprometidos que tengan compromiso del sistema nervioso. Pero en general, con IgM e IgG, uno puede hacer el diagnóstico. En el caso de los tratamientos, ustedes ven el listado, hay varios antivirales que se pueden utilizar, desde los más antiguos como aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, foscarnet, cidofovir, valaciclovir. El más utilizado es el ganciclovir, pero bueno, es un antiviral bastante costoso, es un antiviral que se puede utilizar solamente por vía endovenosa. Por lo tanto, los tratamientos para estas infecciones por citomegalovirus no se van a indicar, obviamente, en un paciente con una mononucleosis, sino van a estar reservados para pacientes inmunocomprometidos con lesiones severas, ya sea del sistema nervioso, gastrointestinales o coriorretinitis, o para los pacientes recién nacidos que tienen una infección por citomegalovirus de tipo congénita. Bueno, como resumen, también es de distribución mundial. Recuerden la vía congénita, las manifestaciones, y recuerden que es importante acá el tratamiento, igual que inmunocomprometidos. Recuerden que afecta la parte ocular, causando una coriorretinitis, que para el diagnóstico necesitamos tener IgG y IgM positivas, y que sí existe tratamiento antiviral que va a quedar solamente limitado, como dijimos, a las afecciones congénitas o a inmunocomprometidos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Seguimos? Dale, sí. Dale. Si se corta, Sí, nos sí, volvemos sí. a conectar.
Bueno, No. sí, porque dice que quedan 6 minutos. Sí, pasa que tengo el plan de acá estoy en el hospital, por eso. Bueno. Bueno, Yo tengo una pasemos pregunta, Sí. perdón. No, en cuanto a que las complicaciones solamente se da en inmunocomprometidos, ¿puede ser que un inmunocompetente tenga complicaciones o simplemente es un síndrome mononucleótico y nada más? El 90% de los casos es asintomático, porque todos, como ustedes saben, si en inmunocompetentes, si hemos tenido contacto con citomegalovirus, no tenemos síntomas, el 90%. Del 10% restante se puede presentar como una mononucleosis, que es lo que estamos repasando, y en un paciente inmunocompetente puede a veces tener lesiones oculares o ser un agente causal de cuadros de meningoencefalitis, meningitis o encefalitis. ¿Sí? Pero lo más frecuente de las manifestaciones oculares o las úlceras gastrointestinales son en inmunocomprometidos. Pero recuerden que tanto Epstein-Barr como citomegalovirus, la mayoría son asintomáticos. Gracias. No, por favor. Bueno, y vamos a ver la toxoplasmosis, que acá ya no estamos hablando de un virus, sino estamos hablando de un parásito. Recuerden que es un protozoario que se denomina toxoplasma y la especie es Gondi. Esto también, la población, fíjense, más del 60% de la población mundial ha tenido contacto con toxoplasmosis en su vida, y en cuanto a nuestro país, en Argentina, este porcentaje es mayor al 90%. Es mayor en nuestro país, a lo mejor que otros países, no tanto por los climas cálidos, donde digamos el quiste por ahí tiene más predilección y persiste más tiempo en lo que son los suelos, sino más que nada por ser nosotros un país consumidor de carne. Por lo tanto, tenemos uno de los porcentajes más de contacto con toxoplasmosis de todo el mundo. Más del 90% de la población argentina en general ha tenido contacto con Toxoplasma gondii. En cuanto a enfermedades transmitidas por alimentos, es una de las causas principales de muerte, y hay más de 40 millones en Estados Unidos de personas que han tenido el contacto con toxoplasmosis. Fíjense, nosotros cómo entramos en contacto con este parásito lo pueden tener el ganado, ahora después vamos a ver otra imagen que está mejor, que puede ser ganado porcino, ganado vacuno, ganado caprino. En estos mamíferos, en general, los quistes están en forma tisular, o sea, son quistes que van a estar a nivel de la fibra muscular, por lo tanto nosotros lo vamos a ingerir por vía digestiva cuando consumimos la carne de cualquiera de estos animales que esté una carne cruda y contaminada con los quistes. En el caso de los felinos, que bastante se los culpa, pobre, de esta enfermedad, en realidad el felino lo que hace es contaminar la superficie, llamemos pasto, llamemos tierra, arena o los sanitarios, las piedritas sanitarias, a través de la materia fecal, con los ositos, que es otra forma quística de la enfermedad, y uno al entrar en contacto a través de las manos, lo lleva a la boca sin lavarse las manos, obviamente, y también se ingieren estas formas de ositos transmitidos por los felinos. En general, en nuestro país, lejos, la vía de contagio es a través de la carne, mal cocida, o bien a través de frutas y verduras que también pueden estar contaminadas con estos quistes a nivel de la tierra o donde estén plantadas. Esa es la forma más común de contagio que tenemos en nuestro país, porque en realidad nosotros una vez que tenemos contacto con tierra, con arena, o estamos limpiando un sanitario, obviamente que lo más frecuente es que nos lavemos las manos con agua y jabón. Y como este parásito no puede ingresar a través de la piel, solamente por vía digestiva, en nuestro país, obviamente esta es la forma menor de contacto, la menos frecuente, y la que yo digo la más frecuente es a través del consumo de carne, más que nada mal cocidas, o frutas o verduras mal lavadas.
Bueno, con respecto a acá como la forma de adquirirlo, la forma tisular que hablábamos, que es la forma parasitaria en la fibra muscular, tanto de la carne vacuna, caprina como porcina, se llama bradizoito, y nos vamos a ingerir con carne poco cocida y contaminada, también pueden ser con mariscos que comemos habitualmente crudos, como ostras, almejas, mejillones. También pueden ser contaminados con elementos, por ejemplo, podemos utilizar una tabla que ha estado, o un cuchillo que ha estado en contacto con mariscos crudos, y también puede estar contaminado si no los limpiamos bien, y con leche obviamente no pasteurizada. En el caso del gato, como decíamos, en general los gatos, si los gatos comen alimento seco, alimento envasado, en general no pueden adquirir el parásito, pero sí, si se alimentan de roedores, de pájaros y demás, pueden eliminar los quistes a través de la materia fecal, contaminando los suelos, y ahí entrar nosotros en contacto con estos. Como ven, acá están a nivel de las fibras musculares, los quistes a nivel de la carne, también frutas y verduras que estas van a estar contaminadas con lo que es las heces de los felinos, o El camionero bueno, ¿se escucha? Sí, Sí. escucha. Sí, sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces, como estábamos repasando, la forma, digamos, de adquirir el parásito es a través entonces del consumo de carne, ganado vacuno, porcino, caprino, en donde están los quistes a nivel de las fibras musculares, o la contaminación por quistes a través de las heces de los felinos, de lo que ya sea suelos, pasto, tierra, sanitarios o frutas y verduras.
Con respecto a la transmisión congénita, hay que tener en cuenta que una mujer, digamos, que se contagia o adquiere el parásito antes de embarazarse o en los primeros meses del embarazo, tranquilamente puede transmitir el parásito al recién nacido, causando una infección congénita. Esto es en general lo que tratamos de evitar. Toda paciente embarazada, por eso se hace, como ustedes saben, el screening serológico del embarazo, que se solicita IgG e IgM para toxoplasmosis, una vez por trimestre, o sea, se solicitan 3 veces en su embarazo, para saber si ha tenido o no contacto con este parásito. Lo ideal es que la mujer ya haya tenido contacto con el parásito. Si no, si justo lo adquiere antes de quedar embarazada, alrededor del momento del embarazo, de la concepción o en los primeros meses del embarazo, esto puede transmitirlo al recién nacido. Lo de la serología, recuerdan, sí. El screening serológico de la embarazada. ¿Sí? Sí. Sí, lo tenemos. Bien. Bueno, con respecto a los síntomas, toxoplasmosis no es muy distinto de lo que es Epstein-Barr y citomegalovirus. También en la mayoría de los cuadros es asintomática la presentación. Si no, puede ser un cuadro muy leve de síntomas gripales o, como decíamos, de síndrome mononucleósico, que pasan en general desapercibidos, hasta el paciente no consulta y desaparecen solos. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, sí puede reactivar una toxoplasmosis latente. Con respecto a los síntomas, fíjense que lo más frecuente de aparición son las adenopatías, que pueden ser generalizadas, pero en general la mayoría de las veces son a nivel cervical, puede tener astenia y pueden tener fiebre, pero en general cuando ustedes hacen los trabajos y hay estudios de pacientes con toxoplasmosis positiva, van a ver que casi ninguno de los pacientes recuerda haber tenido algún síntoma compatible con mononucleosis en el momento que adquirieron la toxoplasmosis. Con respecto a lo neurológico, los síntomas son innumerables. Lo más frecuente de ver es la corioretinitis, esto es lo que más frecuentemente vemos por toxoplasmosis. En el caso de los congénitos puede haber calcificaciones encefálicas, convulsiones, hidrocefalia. Y en los pacientes inmunocomprometidos puede haber por reactivación compromiso del sistema nervioso central. Fíjense, en el recién nacido, lo más frecuente es la corioretinitis, en el 90% de los casos. Esta corioretinitis puede manifestar después del nacimiento o se puede manifestar en la edad adulta. Nosotros vemos habitualmente en consultorios chicos de 12, 15, 17 años que consultan por una corioretinitis. Obviamente todo el diagnóstico es oftalmológico y realmente fue una toxoplasmosis de transmisión congénita, en donde la manifestación aparece en la edad adulta. La hidrocefalia y las calcificaciones intracraneales también son frecuentes en el recién nacido, convulsiones puede haber, y recuerden hepatoesplenomegalia que también están presentes y son frecuentes. Puede haber también púrpura, edemas, miocarditis, como otros síntomas. En el caso, como hablábamos de la retinopatía toxoplasmósica por toxoplasma, es en general congénita, como decíamos, y más del 80% pueden aparecer en la edad adulta. La manifestación en general más frecuente es visión borrosa. En general es un chico que probablemente en la escuela se den cuenta de que el paciente tiene problemas de visión borrosa y ahí es cuando lo derivan al oftalmólogo y se hace el diagnóstico. Otros síntomas pueden ser dolor de ojos, sensibilidad a la luz, lagrimeo, pero lo más frecuente es la visión borrosa. Y el diagnóstico, aunque no tengamos serología, que igual se la vamos a pedir, pero si no tuviéramos la posibilidad de hacer serologías, el diagnóstico lo hace el oftalmólogo. El oftalmólogo, de acuerdo a la característica de la lesión retinal y de la mácula, te va a informar lesión compatible con toxoplasmosis ocular, que es muy distinta a la presentación, por ejemplo, de una retinopatía por citomegalovirus.
Por lo tanto, el diagnóstico es oftalmológico y en ese paciente nosotros debemos iniciar tratamiento. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de tratamiento, pero la retinopatía por toxoplasmosis requiere tratamiento porque el paciente si no tiene una pérdida de visión gradual. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, que en general ya han tenido contacto con toxoplasmosis, puede aparecer una reactivación, y en general esta reactivación se va a manifestar a nivel del sistema nervioso, más que nada pueden tener fiebre, pueden tener convulsiones, pueden tener cefalea, porque son, como vemos, masas que ocupan espacio a nivel del parénquima cerebral. Esta es una tomografía típica de toxoplasmosis cerebral. Si ustedes miran bien las lesiones, en general son lesiones múltiples. Es muy raro que haya una toxoplasmosis cerebral en un inmunocomprometido con una única lesión. Si es una única lesión, ya tenemos prácticamente que descartar el diagnóstico de toxoplasmosis. Son lesiones múltiples, quísticas, y como ven, todas con un anillo, con un anillo que realza con la administración de contraste. Esta es una imagen típica de toxoplasmosis cerebral en un paciente inmunocomprometido. Obviamente que así como dijimos que las corioretinitis van a recibir tratamiento para este parásito, las infecciones del sistema nervioso central también van a recibir tratamiento. Entonces, para la serología tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, como veníamos hablando, y también podemos hacer el test de avidez en estos casos. Hay otras pruebas, como puede ser la observación directa del parásito, que no se utiliza, lo que son PCR o técnicas moleculares. En el líquido amniótico en una época se utilizaban, en el embarazo se hacía una punción de líquido amniótico para observar si el parásito había pasado o no al feto, pero realmente tiene muchas complicaciones y tiene un alto porcentaje, más de 20% de abortos espontáneos, por lo cual esta técnica se dejó de hacer. Hoy en día el diagnóstico lo hacemos serológicamente con IgG, IgM y test de avidez. Y en el caso, como dijimos, de las manifestaciones oculares, lo vamos a hacer a través del diagnóstico que va a ser el oculista. Fíjense con respecto a IgG y IgM, si el paciente presenta IgG e IgM positivas, ambas pruebas positivas, va a ser una infección reciente. ¿Por qué? Porque la IgM asciende cuando el paciente adquiere la toxoplasmosis y más o menos persiste un año positiva. No vamos a poder saber el tiempo exacto en el momento en que se contagió el paciente con el parásito, pero sí, si tiene IgG y IgM, sabemos que es una infección reciente con una exposición previa porque tiene la IgG positiva. Si el paciente tiene IgM positiva y IgG negativa, obviamente es una infección reciente y pueden ser dos escenarios, uno que todavía no haya levantado los anticuerpos para la serología IgG. Este paciente en general no tiene ningún tipo de exposición previa. Si tenemos IgM negativa con IgG positiva, esto es un paciente que tiene una infección previa, anterior, pasada, vieja. ¿Cuándo la adquirió? No lo podemos saber. Si estamos frente a una embarazada haciendo un screening y le hacemos serología IgM, IgG y nos da IgG positiva, IgM negativa, obviamente que es una infección pasada que la puede haber adquirido a los 2 años, a los 5, a los 10, a los 15, no podemos saber. Pero este es el escenario donde nos quedamos tranquilas con una paciente embarazada. Si tiene IgM negativa e IgG negativa, directamente este es el paciente que no ha tenido infección ni aguda ni vieja y nunca tuvo exposición a toxoplasmosis, que como dijimos en nuestro medio, esto es menos del 10% de la población. En este caso, en que no ha tenido exposición al parásito, y si la paciente se encuentra embarazada, debemos sí indicarle las medidas de prevención que ahora vamos a ver.
En el caso del tratamiento, la toxoplasmosis, como dijimos, en las formas leves, en las formas asintomáticas, en pacientes inmunocompetentes, no se trata porque se autolimita. Sí, como dijimos, en los cuadros de retinopatías por toxoplasmosis o en las enfermedades cerebrales, como dijimos, en pacientes inmunocomprometidos son las indicaciones de tratamiento, o en la embarazada, en donde hacemos un diagnóstico de infección aguda y tratamos a través del tratamiento evitar que el recién nacido tenga secuelas de este parásito. En el objetivo del tratamiento, la mujer embarazada va a ser fundamentalmente tratar no tanto a la mujer, porque la mujer el cuadro no le va a causar ningún daño, sino a tratar intraútero al recién nacido. Las drogas, como saben, son pirimetamina, sulfadiazina, son las dos drogas antiparasitarias que se utilizan. Son drogas bastante tóxicas, tienen muchos efectos adversos, como aplasia medular, hepatitis medicamentosas, y se da ácido folínico o leucovorina, que es un suplemento para evitar la caída de glóbulos rojos y blancos durante el tratamiento. Cuando uno indica un tratamiento, ya sea por que sea una paciente embarazada, que sea una retinopatía ocular, que sea una infección del sistema nervioso en un paciente inmunocomprometido, el paciente debe firmar un consentimiento por escrito de que va a realizar y recibir este tratamiento, por la toxicidad que presentan las drogas. Y ese paciente le debemos hacer un seguimiento con laboratorios cada 15 días, con hemograma, hepatograma completo, para ir viendo si presenta alguno de estos efectos adversos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se pide un hepatograma antes de empezar el tratamiento como prevención, digamos, en caso de que tenga alguna hepatopatía o algo que lo impida? Exactamente, eso sería lo ideal, el mejor. Pasa que muchas veces el paciente a lo mejor es un paciente VIH que ingresa en una toxoplasmosis cerebral a terapia, bueno, a veces no es fácil, pero en general lo ideal es tener un laboratorio basal. Primero para ver que no. Perdón, si no pudiera recibir el tratamiento, digamos, porque tiene alguna hepatopatía o alguna hepatitis crónica o algo, ¿qué se hace? Se puede reemplazar la sulfadiazina, que es bastante intolerable, encima es una pastilla gigante con un sello que se toma aparte cada 6 horas, se puede reemplazar a veces por clindamicina o por trimetroprima sulfametoxazol. El tema de la pirimetamina es que hemos tenido casos de aplasia medular. Yo siempre recuerdo un caso de una embarazada que se le puso el tratamiento y la paciente no solo perdió al bebé, sino que hizo una aplasia medular que casi le cuesta la vida. Por eso es tan importante el primero que firme el consentimiento de que vas a realizar el tratamiento, y segundo, de monitorear lo que son los efectos adversos, porque se han descrito muchos cuadros de caída, más que nada de neutropenia asociado a las drogas. Bueno, gracias. Profe, ¿quién realiza el tratamiento de toxoplasmosis? ¿Infectología o el médico clínico también lo puede hacer? No, sí, lo puede hacer médico clínico, en general lo hacemos nosotros más que nada por este seguimiento que decimos. Y ir viendo la intolerancia, las drogas y demás, a veces usamos dosis un poquito más bajas y vamos viendo la evolución. En sí, digamos, lo puede tratar cualquier médico, por ahí la derivación infectología tiene que ver más que nada con el diagnóstico, porque ¿qué es lo que se nos plantea? Este es un tema para los infectólogos horrible, en el sentido de que nosotros estamos haciendo un diagnóstico serológico. Entonces, yo tengo una embarazada con una IgG, una IgM positiva, estoy haciendo un diagnóstico indirecto. Ojalá yo pudiera ver si realmente ese bebé le pasó el parásito o no. Entonces, a lo mejor estoy haciendo un diagnóstico erróneo de una toxoplasmosis aguda que no es, porque a lo mejor esa paciente la IgM en vez de 1 año le duró 2 años, y a lo mejor esto es una infección pasada, le estoy poniendo un tratamiento que es tóxico para su hígado, para su médula, que a lo mejor no lo va a tolerar, porque la mayoría de la gente abandona el tratamiento por intolerancia. Entonces, por ahí es un escenario bastante complicado, que requiere un consentimiento. Por ahí no es que no lo pueda hacer ningún
médico clínico en ese sentido quiero decir, pero en general nos derivan los pacientes a infectología. Claro, está bien. Hola, yo tengo una pregunta también. Sí. Una vez que uno le va haciendo el seguimiento y imaginémonos que empezamos a ver alguna alteración en el hemograma, ¿se puede detener ahí e impedir la aplasia medular o una vez que se inicia no hay manera de pararlo? No, sí, se puede, a veces se puede, según la aplasia que tenga, si es una caída leve, podemos aumentar la dosis del ácido folínico o leucorina, que es de 15 miligramos, le podemos dar 30 miligramos día, y con eso, pero ahí ya tendríamos que hacer más seguido, no vamos a esperar 15 días, volver a hacer el control para ver si con eso mejora y lo podemos mantener, pero si realmente hace un cuadro severo, obviamente que el tratamiento se suspende. Porque ahí está la vida de la mamá y del bebé, las dos cosas, ¿no? Gracias. Otra pregunta. Sí. Y si por ejemplo, llegó a la guardia, tuvo el parto y el recién nacido, cuando le hacen los controles o algo, tiene toxoplasmosis. ¿Es el mismo tratamiento que se le da a los recién nacidos o los niños que los grandes? El mismo tratamiento. El tratamiento más efectivo es con las drogas más tóxicas, que son pirimetamina y sulfadiazina. Es el tratamiento más efectivo, pero es el más tóxico y el más intolerable. Muchas veces la sulfadiazina prácticamente casi nadie la tolera, así que muchas veces la reemplazamos la sulfadiazina por clindamicina, que si bien es un antibiótico un poco mejor tolerado cada 8 horas, igual también da diarrea, dolores abdominales y demás. Pero le digo que es bastante intolerable. En el caso del recién nacido, si ya estuvo expuesto y nació obviamente con secuelas, se da el mismo tratamiento al recién nacido, obviamente en presentación jarabe, y son tratamientos de 4 a 6 semanas. Ese es el tema. Y en la presentación ocular, en la retinopatía, hemos tenido experiencia de pacientes que han estado tratados hasta 1 año, porque ahí el tratamiento es mucho más lento y requiere obviamente una evaluación por lo menos cada 15 días por el oculista, que va viendo la cicatrización de las lesiones, pero hay pacientes que han requerido hasta 1 año de tratamiento. ¿Y el bebé lo tolera más o es la misma intensidad? Yo porque uno grande, lo deja, chau, pero el bebé, No, ¿cómo hace? los controles en el bebé son iguales, obviamente, pero sí, la misma intolerancia causa tanto en pediatría como en adultos. Una pregunta, ¿la única forma de tratamiento de la vía oral no puede ser intravenoso? Sí, las opciones endovenosas que tenés son TMS, la trimetroprima, que también tiene acción frente a Toxoplasma gondii, clindamicina, que también viene en presentación endovenosa. Pero lo otro para toxoplasmosis, los tóxicos, digamos, la sulfadiazina no. No, esos vienen en vía oral solamente. Igualmente, digamos, excepto que sea un paciente con una toxoplasmosis cerebral grave, un paciente inmunocomprometido que está internado, obviamente que se va a hacer opción endovenosa o se lo puede pasar por sonda nasogástrica. Pero digamos, si es un paciente, una embarazada, no la vamos a internar 6 semanas para hacer un tratamiento endovenoso, una locura, no tiene sentido. Bueno, y con respecto a lo que es la prevención, que es todo lo que veníamos hablando, con respecto a lo que es el consumo de carne, que es lo más importante, digamos, en nuestro país, o bien podemos congelar la carne, frizarla, o bien la carne que esté bien cocida. Uno a lo mejor tiene la costumbre en la casa de comer la carne bien cocida, pero muchas veces uno come afuera, se va a comer un asadito, no ahora en pandemia, pero en otro momento, o vas a un restaurante y la carne puede estar un poco jugosa y entonces esa carne puede estar con la presencia de quistes a nivel de las fibras musculares. Con respecto a las frutas y verduras, siempre lavarlas bien,
antes de consumirlas. Lo mismo el manipuleo de lo que son las tablas, los cuchillos o el tema de los mariscos crudos. Obviamente leche sin pasteurizar no se puede consumir, que es igual raro que ahora se consuman. O sea, si nosotros tenemos un paciente, más que nada, inmunocomprometido, o un paciente o una paciente embarazada, en donde tiene una IgG negativa, que nunca ha estado expuesta, sí o sí le debemos de indicar estas medidas de precaución. Lo mismo cuando esté en el jardín, en contacto con tierra, con arena, limpiando el sanitario de los felinos, siempre tratar de usar guantes y siempre lavado de manos después de manipuleo de tierra, arena o lo que sea. Alimentar los gatos con alimentos envasados, sean húmedos o secos, pero alimentos envasados, no darle más que nada carnes o productos crudos a los gatos. Esto se lo quiero aclarar porque vieron que en algún momento la persona que se embarazaba y que sabía que era toxoplasmosis negativa, automáticamente mataba al gato, lo regalaba, lo tiraba. No es así, tranquilamente la mascota puede convivir, hasta puede adquirir un gato si quiere y no lo tenía, siempre que uno tome estas medidas, no va a haber ningún problema. En sí, el problema nuestro en Argentina es por el consumo de carne. Igualmente, tener contacto o ser toxoplasmosis positiva no trae ningún problema, por eso en el embarazo a veces es preferible, nosotros nos ponemos contentas cuando vemos una embarazada con IgG positiva para toxoplasmosis y IgM negativa, porque ya sabemos que la tuvo y no va a tener ningún inconveniente. Bueno, y para resumir, recuerden que también esta es una infección, una enfermedad que se autolimita, que también la mayoría de las veces no da síntomas, sí tener presente, como veníamos desarrollando, el tema de la infección congénita o en los inmunocomprometidos. Con respecto al diagnóstico, también utilizamos serología, IgG e IgM y test de avidez. Recuerden la corioretinitis como una presentación clínica frecuente, más que nada en los adolescentes, sí tratar, como decíamos, las corioretinitis y las formas cerebrales, y recordar las medidas de prevención, siempre y cuando tengamos enfrente un paciente que le estamos haciendo un control de embarazo con una IgG negativa, por favor, o se lo escriben o se lo explican bien, pero las medidas de prevención para que no se contagie durante el embarazo. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Yo de nuevo, pero de sí, los pregunten. Otros, de los Aprovechen a preguntar. Del Epstein-Barr y del citomegalovirus. Sí. ¿Vos haces la serología cuando sospechas que la mononucleosis es por eso o la tratás con un tratamiento empírico y si se complica le haces la serología? ¿En qué no caso sé si me explico. Por ejemplo, en general, te voy a decir cómo nos manejamos. O sea, en general, ante la presencia de una mononucleosis, saber si es por Epstein-Barr o por citomegalovirus en un paciente inmunocompetente muchas veces no tiene sentido, porque igualmente no lo vamos a tratar. Por ahí, digamos, el paciente insiste en que quiere saber qué agente causal es. Ustedes recuerden que aparte de los agentes causales que estamos tratando ahora mononucleosis, hay 1 millón más de virus, llamemos enterovirus, que tiene como 300 serotipos, de enterovirus que pueden causar esto y no los podemos estudiar. Entonces, el estudio para hacer el diagnóstico de una infección aguda por Epstein-Barr o citomegalovirus es más que nada para saber que para tomar una conducta. Ahora, si estamos ante un paciente, como decíamos, vamos a suponer, con una úlcera esofágica por citomegalovirus inmunocomprometido, en donde le vamos a hacer un tratamiento que es muy costoso, que a lo mejor le lleva tiempo hacerlo, ese paciente sí tenemos que tratar de tener el diagnóstico y la serología. Está bien. ¿Dudas, chicos? Yo tengo otra pregunta sobre el tratamiento, sobre el tratamiento de la toxoplasmosis. ¿Hay alguna existe resistencia acá en Argentina a alguno de los fármacos? Gracias a Dios no.
Es como la penicilina para la sífilis. Gracias a Dios no hay ninguna resistencia. Si bien la droga de mayor efectividad es la pirimetamina, como decíamos, y por ahí tiene un poquito menos de efectividad la trimetroprima sulfamethoxazol o clindamicina, pero todas son efectivas y no hay reportado resistencia. Gracias a Dios. Ustedes saben que las enfermedades parasitarias, y más este tipo de enfermedades que se asocian a lo mejor con cierta clase social, por ahí con el manipuleo mal de los alimentos, las condiciones de vida, como pasa con Chagas, como pasa con otros parásitos, en general no tiene ningún interés las industrias farmacéuticas de elaborar ningún antiparasitario. Si ustedes se ponen a revisar qué drogas antiparasitarias tenemos para tratar las diferentes infecciones, hablo en general, hace, no sé, 50 años que no se fabrica un nuevo antiparasitario, porque realmente no es lo que deja plata un laboratorio ni el interés que tienen. Y acá en toxoplasmosis pasa lo mismo, si ustedes ven, la pirimetamina existe del año 40, casi después de la penicilina, es una droga, y no han salido drogas que tengan menos efecto adverso, que sean mejor toleradas, porque realmente a la industria no le interesa, a la industria farmacéutica, porque cuántas toxoplasmosis podemos tratar, son pocas. Entonces, realmente no hay un interés en general, en todas las infecciones parasitarias en general. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno. No, yo no, gracias. Bueno, entonces espero que más o menos haya aclarado un poquito.